Quiero saludar a los pastores de distrito y a todos los pastores que están aquí en este día. Y en este tema quiero hacer una especie de resumen de lo que hemos estado trabajando en este año sobre el liderazgo espiritual, hacia un liderazgo espiritual. Lo primero que hicimos fue trabajar con esa idea general en busca de ese líder espiritual. Luego, en el mes de marzo, trabajamos la convención nacional hacia una iglesia espiritual. Y entonces esas ideas las estamos bajando ahora en busca de ese hombre espiritual, guiándolo hacia la vida del hombre espiritual, pero aterrizándolo al liderazgo local. Y es por eso que estamos trabajando a nivel de las regiones con el fin de trabajar con cada uno de los miembros de la iglesia y del liderazgo ya particular en las diferentes regiones. Así que damos gracias al Señor. Ya escuchamos acerca del perfil del hombre espiritual. Y antes de entrar a este tema, yo quiero saludar a mi esposa que me acompaña. Ella va a estar impartiendo un taller, y también al obispo Herrera, que expuso, y a mi hermano obispo Percio Paulino, que estará trayendo el sermón de cierre en este día. Yo quiero que en un momentito, ya estuvieron un tiempito sentados, pónganse de pie un momentito para que haga así. No es que voy a predicar largo, pero el hombre espiritual cuida de sí mismo, cuida de su cuerpo. Bien, eso es un taller, yo no voy a hablar de eso, pero cuida de su cuerpo. Ese hombre espiritual del cual les estamos hablando abarca los diferentes renglones de la vida del hombre de Dios. Es decir, trabaja al hombre espiritual, pero lo trabaja en relación con lo social, lo trabaja en relación con lo emocional, lo trabaja en relación a lo interno de ese hombre. Toca aspectos muy generales, porque ese hombre espiritual no es fácil de definir, porque involucra muchos aspectos de la vida. Así que pueden sentarse ya. Gracias. Amén, gloria al Señor, qué bueno es Dios. Es bueno que nosotros veamos ahora dónde se forma, dónde comienza, dónde tiene origen, dónde se incuba ese hombre. Amén. Porque, como ustedes saben, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios en su agenda, pues, preparó ese curso, esa línea que el hombre debe seguir para que surja lo que Dios anda buscando. El propósito de Dios no es que usted sea como el diácono. El propósito de Dios no es que usted sea como el pastor. El propósito de Dios no es que usted sea como el apóstol o como algún modelo terrenal. El propósito de Dios es que usted y yo seamos, amén, conforme a la imagen de Jesucristo, conforme al modelo de Jesucristo. Cristo es el modelo, Cristo es la horma, Cristo es, amén, la línea a seguir. Es el apóstol Pablo que traza esa línea de pensamiento cuando dice que ese Jesús que murió y que resucitó, ese mismo que murió y resucitó, se levantó de entre los muertos, dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres. Amén. Y entonces dice él mismo. No se refiere a Dios, el Padre, no se refiere al Espíritu Santo, sino que se refiere a la persona de Jesucristo. Él mismo entonces, haciendo esa obra de redención y resucitando de entre los muertos y subiendo a lo alto, a la cruz. Amén. En la misma cruz llevó cautiva la cautividad, pero en ese mismo proceso, como resultado de esa obra realizada, dio dones a los hombres. Y entonces luego dice, y él mismo constituyó, ayúdenme, a unos apóstoles, a otros y a otros. Bien. Y lo que dice es que tiene un propósito, un objetivo, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. No se me pierdan en eso. A los santos, a ustedes. ¿Cuántos son santos aquí? No levantaron la mano. ¿Cuántos son santos aquí? Si no son santos, no van para el cielo. Tienen que ser hombres espirituales, ¿verdad? Así, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Y da una serie de aspectos, cita una serie de aspectos ahí para que el hombre pueda crecer en esa presencia del Señor conforme al varón perfecto que es Jesucristo. Para que tú estés afianzado en la doctrina, en la enseñanza, para que tú puedas ser ese varón perfecto conforme al propósito de Dios, para que ya no estés titubeando, andando de aquí para allá, para que ya no estés siendo guiado por todas esas enseñanzas locas que hay en las redes. Hay hermanos que están cuasi locos ya, porque las redes tienen tantas informaciones que tú no sabes a quién creer, tú no sabes a quién seguir. A veces tú estás siendo pastoreado por tu pastor, pero estás siguiendo a 5 pastores, 5 modelos. Así no vamos para ningún lugar. Tu modelo es Jesucristo. Y todo lo que tú veas y observe y escuche que estén enseñando que no sea conforme al modelo de Jesucristo y conforme a ese hombre espiritual, por supuesto, tiene que echarlo a un lado. Evítalo. Porque ese hombre espiritual que estamos buscando, que queremos formar, tiene un patrón a seguir. Así que ese hombre espiritual, en primer lugar, tiene una relación con Dios. Ese hombre espiritual que andamos buscando, usted tiene que observarlo, mirarlo, cuál es su estilo de vida, porque él lleva una relación íntima con Dios. Así que el hombre espiritual surge en la intimidad con Dios. El hombre de Dios, siempre he enseñado esto, el hombre de Dios surge en la presencia de Dios. El hombre de Dios no surge en la discoteca ni en un club social. El hombre espiritual no sale ni surge en un club deportivo o en una hazaña de esas que se dan por ahí. No surge en la universidad, no surge en la escuela. El hombre espiritual surge en el altar, en la presencia de Jesucristo. Es un hombre que lleva una relación íntima con Dios. Observemos a Cristo como nuestro modelo, como nuestro ejemplo. Jesucristo lo primero que hizo, él sabía su misión, él fue enviado. Dice la Escritura que él fue enviado por el Padre a cumplir una misión. Primero hacerse hombre, luego llevar una vida delante de la presencia de Dios aquí en la tierra, terrena. No es fácil vivir en el cielo y venir a vivir en la tierra. Eso no es fácil. Yo no sé cómo ustedes pueden pensar. Hasta a los ricos les es difícil, después de ser rico, caer en la miseria, en una quiebra, ¿verdad? Quebrar en sus negocios y pasar de la vida de comodidad a una vida de pobreza. No lo resisten. Y si usted quiere una prueba de ello, búsquenlo en la mujer de Job.
Se vio en la opulencia allá arriba, grande en todos los sentidos, buenas relaciones sociales, buena comodidad. Pero cuando perdió todo lo que tenía, le dijo al esposo: maldice a Dios y muérete. O sea, rechazó esa vida. No es fácil. Cristo vino desde el cielo a vivir una vida aquí en la tierra con nosotros. No fue fácil para él. Pero cuando entendió que debía empezar su llamado, lo primero que hizo fue, inmediatamente después de ser bautizado, se fue a un lugar secreto. Mira, hermano, después que tú sientes el llamado, que tú has consultado a Dios, que tú estás seguro, después que tú has hablado con tu pastor y ya tienes definido que eso es lo que Dios quiere para ti, antes de empezar tu ministerio, antes de empezar cualquier asignación en la iglesia, el hombre espiritual, lo primero que hace es meterse con Dios para buscar la dirección de Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas para mí? La asignación que yo tengo, dame dirección para ver cómo yo puedo desarrollarla. Así que Cristo, según la magnitud del ministerio que iba a desarrollar, pasó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches en el desierto, metido con Dios, sin comer ni beber, porque entendió que el valor del servicio debía estar respaldado por una relación estrecha con Dios. Y no solo fue ahí en el momento antes de empezar su ministerio. La Biblia nos dice que cuando Jesús regresó del desierto, ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos lo han leído? Cuando Jesús regresó del desierto, déjenme usar un término de los muchachos que están en la computadora y en la Matrix, regresó overloaded. ¿Lo entendieron, verdad? Regresó recargado. Dice que regresó lleno del Espíritu Santo. Regresó lleno del Espíritu Santo. Y cuando se metió a Galilea, empezó primero con el mensaje a desarrollar: arrepentíos, creed al Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed al Evangelio. Y enseguida empezó a utilizar esa autoridad recibida del Padre y a ejecutar su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. La sanidad era, amén, puntera, estaba delante. Los enfermos eran sanados, los demonios eran reprendidos, amén. Las personas eran restauradas y el impacto del ministerio de este hombre espiritual, del Dios hombre, impactó a todo Israel y la gente le seguía. Y pienso que este es uno de los resultados cuando el hombre de Dios, el varón de Dios, el hombre espiritual está ministrando, hay resultado. Así que el hombre de Dios se forma en la intimidad con Dios. El segundo aspecto que debemos considerar es que el hombre espiritual se forma a los pies de un mentor espiritual. Quiero acentuar esto bien fuerte. Si usted sigue un carnal, usted va a ser un carnal. Pero si usted sigue a un hombre espiritual, a un hombre lleno del Espíritu Santo, usted va a ser también lleno del Espíritu Santo. Si usted se está camaradeando, ¿verdad?, con personas con visión corta, su visión también será corta. Pero si usted está al lado de un hombre espiritual con una visión amplia, usted va a crecer y usted va a desarrollar. Así, ese hombre que estamos tratando de formar, usted, a mí y el otro, necesitamos tener un hombre que nos dirija, un hombre lleno del Espíritu Santo. A él debemos imitar. Sabemos que nuestro modelo es Jesucristo, pero necesitamos un hombre que pueda dirigirnos y que pueda decirnos: esto se hace así, debes hacerlo así. Él no es uno que va a imponer sus ideas. Él va a ayudarle a darle forma a tus ideas. Él te va a hacer recomendaciones, sugerencias. Es allí donde surge el hombre espiritual. El hombre espiritual no surge en las redes sociales.
El hombre espiritual no surge porque tú creas un canal de YouTube y empieza a emitir mensajes y a buscar informaciones caprichosas. Ahí no es donde surge el hombre espiritual, aunque muchos están siendo engañados y siguen a esos hombres porque ellos quieren siempre que tú le des un like o algo así parecido. El hombre espiritual es llamado por el Señor y hay alguien que lo conduce. ¿Cuántos se están dejando conducir? ¿Cuántos se están dejando conducir? El hombre espiritual surge a la forma de Samuel. Samuel fue un muchacho que fue criado en la presencia del Señor en el altar. Pero observen la conducta y el comportamiento de Samuel, que siempre acudía a donde Elí. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Hay una cantidad de hermanos que tienen dificultades para conectarse, injertarse en el ministerio. Porque a veces ellos quieren que los llamen. Cuando tú sientes el llamado de parte de Dios, lo primero que tú debes hacer después de haber orado y meterte en intimidad con Dios, ir a donde el líder, estoy a la disposición suya. Dígame en qué puedo servir. Dígame qué debo hacer. Dígame a dónde yo en el campo decían yo cabo. En donde yo quepo, en donde yo ajusto, en donde yo puedo, ¿cómo se llama? Ajustarme al propósito divino. El hombre espiritual no surge de su cuenta. No es ese muchacho que inmediatamente él dice que Dios lo ha llamado, que Dios le está ministrando. Enseguida él hace una cantidad de cosas y se desconecta de su congregación y de su pastor y sale por ahí de manera libre e independiente. El hombre espiritual se forma en el altar de Dios bajo la tutoría de un hombre espiritual que le dice lo que debe hacer. No te pongas, deja que Dios te coloque. Amén, no te pongas, deja que Dios te coloque. Uno de los errores que está ocurriendo ahora mismo y de los problemas que se están causando en las iglesias es que hay una cantidad de gente que ellos se están llamando a sí mismos, se están nombrando a sí mismos y se están colocando a sí mismos, no por trabajo propio, sino porque se roban los miembros. Una cantidad de pastores que se hacen pastores robándose los miembros. Se llevan los miembros de su iglesia porque ellos dicen que Dios los llamó a pastorear. O quieren la iglesia del pastor suyo, o se llevan una cantidad de gente de esa iglesia y forman una iglesia y tienen buenas relaciones y buenas amistades con otros pastores por ahí y amigos de iglesia donde han predicado y tienen amigos y también los arrastran y se colocan como pastores, como profetas y se colocan con cuanto nombre ellos y caprichosamente se asignan apóstoles y todo y se llaman a sí mismos apóstoles. Yo quiero decirle que el hombre debe ser llamado por lo que hace. Si él hizo eso, no es un apóstol, es un ladrón, es un inmoral, es un antiético, es un divisor. El apóstol debe ser llamado por la obra de apostolado que hace. El pastor debe ser llamado pastor por la obra que hace, porque gana almas y las pastorea y las cuida. Es así, es así. El profeta debe ser llamado no por la profecía o por la casi adivinación que algunos se están haciendo ahora. Muchos adivinos. Hay muchos adivinos, cuídense. Hay muchos adivinos. No, profeta es uno que advierte sobre el futuro, en el presente. Él toma de lo que está ocurriendo, dicho en el pasado, que fue dicho, que a causa de tal cosa por el hombre apartarse de Dios, estoy profetizando en el presente que por haber dejado a Dios le vendrán estos males así, así, así. Él aprovecha la palabra, él analiza la palabra y dice lo que está ocurriendo ahora es lo mismo que pasó allá. Y así dice el Señor, a todos que hablan mentira irán para el infierno. Yo estoy profetizando. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No te irá bien porque eres mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos, entonces tú eres llamado por lo que tú haces. Y los nombres son puestos a las personas como resultado de lo que ellos han hecho.
Al ladrón se le llama ladrón porque robó. Ahora un buen pastor se le llama, ese es un buen pastor por el resultado de su trabajo. Amén. Así que el hombre espiritual surge, amén, bajo el liderazgo de un buen mentor que cuida de ti, que te prepara, que te guía, que te dice a veces hazlo y a veces te dice no lo haga, que te dice a veces ve y otras veces te dice no vaya, que te dice esto no está bien, hazlo mejor, así, así, así. Amén. Así que es conveniente y es normal que de un buen pastor salgan buenos pastores. Es así. Es así. Hablábamos brevemente con el pastor, voy a decir esto, me perdón, pero él decía, el pastor es como una mamá, una madre que tiene los hijos y no le gusta que sus hijos se vayan a ningún lado y que se vayan de la casa o que se les pierdan. Es así. El buen pastor forma buenos pastores, así como buenos padres dan como resultado buenos hijos, aunque hayan sus excepciones. Pero el hombre espiritual surge en una iglesia espiritual. Es una combinación bastante interesante, porque en una iglesia donde no se promueven los valores espirituales, si en una iglesia no se ayuna, ¿usted cree que se levantarán líderes espirituales que ayunen? Si en una iglesia, se lo voy a decir, si en una iglesia el pastor es un hazme reír o un chistoso que todo el tiempo está haciendo chiste y está haciendo broma, cuestiones en el altar, en vez de predicar la palabra, y todo el tiempo el sermón se le va, gloria a Dios y aleluya, gloria a Dios y aleluya, porque no tiene nada que dar, porque no estudia la palabra de Dios, porque no se mete con Dios. ¿Usted cree que esos hombres y mujeres que están a sus pies van a estar? No. Usted observa el comportamiento de los apóstoles. Inmediatamente Jesús se fue, ellos asumieron su rol. Pongamos como ejemplo el capítulo 13 del libro de los Hechos. Nos dice la escritura que en la iglesia, ¿cuál fue esa iglesia? El capítulo 13, allí estaba Pablo, allí estaba Bernabé, allí estaba Manaén. Habían unos hermanos que estaban orando y ayunando. Y en esa atmósfera espiritual es que surgen esos líderes. ¿Los recuerdan? Y ahí el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Observen el comportamiento de la iglesia. Les hablé un poquito hace un momentito acerca de eso. Observen cómo ocurre ese proceso en que surge ese hombre espiritual. Dios lo llama. No se dice quién era el pastor de la iglesia. No se dice. Pero lo que sí se dice es que la iglesia, cuando el Espíritu Santo tomó control y apartó a estos hombres para la obra a la que los había llamado, por supuesto, la obra misionera. Hay una cantidad de gente que han fracasado en el ministerio. Y no es porque fracasaron en el ministerio, es que ellos nunca estuvieron en el ministerio, porque nunca fueron llamados. Ellos se llamaron a sí mismos, salieron de la iglesia libremente. Les dije un poquito hace un ratito de eso. Salieron de la iglesia, pero salieron ellos. No hubo una oración del ministerio, no hubo una imposición de manos de sus pastores, de sus líderes. No fueron ni siquiera con el apoyo moral, ni financiero tampoco. A veces se los está tragando un cable por allá, como decimos los dominicanos, ¿verdad que sí? Y están pasando trabajo porque la iglesia no los respaldó. Es por esa razón que el apóstol Pablo, cuando va formando las iglesias
recibía apoyo financiero, porque cuando tú eres llamado conforme al propósito de Dios y tú tienes un ministerio conforme al propósito de Dios y la iglesia te ha enviado, Dios nunca te va a dejar solo, y la iglesia siempre va a estar comprometida a apoyarte moralmente, económicamente, te va a bendecir. Así que tú no debes temer cuando Dios te llama. Ahora, surgir ese hombre espiritual no es fácil, como describió el ministro que expuso antes que yo. El hombre espiritual no es fácil surgir, porque es que él tiene que estar concentrado en su relación con Dios y en su ministerio y honrar el llamado que ha tenido. Tú tienes que reconocer, yo tengo que reconocer que esto es demasiado grande. Nosotros no lo merecemos, pero a Dios le agradó tomarnos de la mano, conducirnos, llamarnos, enseñarnos y colocarnos sobre el pueblo, sobre el rebaño, en este caso los que somos pastores. Pero la posición de liderazgo es honra, Dios te llamó para ministrar. Si eres un hombre espiritual, yo te pregunto, ¿para qué? Si eres un hombre espiritual, ¿para qué? Antes de concluir, yo quiero presentar algo que me gustaría llevarlo a una dimensión, levantarlo un poquito a esa dimensión que Dios quiere. Óiganme bien, hermanos, usted no se debe sentir al menos de ningún otro tipo de ministerio. Óigame bien, los ministerios son oficios permanentes. Los dones son usados en un momento dado y paró de usarse en ese momento. Los ministerios que ustedes conocen en Efesios, que mencionamos hace un ratito, el pastor no es pastor una vez, el pastor es siempre. El evangelista no es evangelista una vez, es evangelista siempre. Lo mismo el misionero o el apóstol, lo mismo el maestro. Son ministerios, son oficios que tú continuamente lo ejerces. El que enseña todo el tiempo, el que es pastor todo el tiempo. El que es evangelista está evangelizando todo el tiempo. Ahora, los dones son trabajos que se realizan en un momento dado, pero que tú tienes que aprender a honrar lo que Dios puso en tus manos. Por ejemplo, aunque tienen funciones diferentes, así debe pensar el hombre espiritual, aunque tienen funciones diferentes. Por ejemplo, el pastor, ese es su ministerio, es su función, es su oficio. Pero ¿qué usted me diría de el administrador de la iglesia? Quien administra en la iglesia, ya sea los asuntos espirituales o los asuntos financieros. ¿Es el que administra los bienes de la iglesia menor que el que pastorea la iglesia? Contéstenme. Amén. Es el ministerio o el servicio que tú realizas de cuidado en el templo, de cuidar el templo, de preparar el templo, de velar por las cosas del templo. Es quien es mayor, el que recoge las ofrendas o el que pone la cámara de televisión. Yo quiero que ustedes me hagan una evaluación de eso, porque a veces creemos que el que tiene la posición más alta es porque es más alto espiritualmente. Diga conmigo. Cada uno lo colocó Dios en su posición para que ejerza un ministerio, y todos juntos hacemos la maquinaria funcionar. Amén. El hombre de Dios que está en posición alta está en el deber de estar ligado con Dios, debe estar en el deber de estar sometido a Dios, lo mismo que el que tiene la responsabilidad más arriba. Hay más estrés, hay más compromiso, todo eso, pero todos debemos ponernos el mismo vestido. Óigame bien, el vestido del hombre espiritual es estándar. Lo que decía el obispo, porque yo soy pastor, yo nada más tengo
que tener una sola mujer. Y el líder, como no es pastor, puede tener dos. Puede tener dos. O sea, el hombre que está aquí en el altar debe tener un lenguaje limpio, puro, santo. Y yo, como soy miembro de la iglesia, puedo decir todas las palabras deshonestas que están por ahí. Yo no sé si aquí hay algunos que lo dicen, pero hay algunos que tienen un lenguaje que hay que lavarle la boca con jabón. Hay que cepillarlos con jabón. Entonces el líder de arriba tiene que vestirse el vestido rígido del hombre espiritual, y el que está allá, que no está haciendo una función o desempeñando una labor, o el que la está desempeñando, tiene derecho a vivir libremente, y el que está aquí tiene que estar sujeto solo al modelo espiritual. No, tenemos que ponernos el vestido. Yo soy santo, tú tienes que ser santo. Yo temo a Dios, tú tienes que temer a Dios. Yo asisto a la congregación temprano porque el hombre espiritual es puntual. A veces en la iglesia hay una cantidad de programas que no se llevan a cabo a tiempo porque hay que esperar a fulanito, porque a él le dio el deseo de llegar una hora tarde y hay que esperarlo. No, el hombre espiritual es puntual, es responsable. El hombre espiritual es íntegro, el hombre espiritual es ordenado, y es ese hombre que nosotros tenemos que buscar y formar en la iglesia. Así que, pastores, tenemos una tremenda responsabilidad, y esa es la idea que se ha levantado en este año del obispo administrativo, para que nosotros trabajemos esto en la iglesia, de que formemos a un hombre con un perfil alto, no cualquiera, un perfil conforme al propósito de Dios. Así que el hombre espiritual surge en la intimidad con Dios, bajo la supervisión de un mentor espiritual, de un hombre de Dios, sea pastor o líder que lo patrocine o que lo guíe. Y el hombre espiritual surge en una iglesia que busca del Señor, en una iglesia que sabe cuál es su misión, en una iglesia que sabe cuál es su propósito. Y ahí, cuando esas cosas se dan, entonces se crea una atmósfera, un ambiente, que cuando usted llega, usted se da cuenta si la iglesia está en la ruta. Usted llega y cuando oye ese hombre hablando, usted se da cuenta que está en el asunto. Cuando usted lo oye ministrar, cuando usted lo ve trabajar, cuando usted lo ve tratando las cosas del Señor, lo hace con un alto sentido de valor y de calidad y de espiritualidad. A Dios sea la gloria. Dios me le bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga grandemente.